Bendiciones a todos. Estamos en nuestra clase de Pacto de Sangre número 4. Estoy grabándola porque estoy viajando en estos días, entonces vamos a tener esta clase así grabada, pero espero que sea una bendición. Estamos hablando de Pacto de Sangre y hoy quiero pues repasar algunas cosas y hablar de algunas cosas nuevas. Hemos estado hablando de que el pacto de sangre es un pacto sagrado, un convenio eterno. eh, es decir, que es una ah, eh, decisión de dos partes, de dos personas, de dos pueblos, de llegar a ser uno, de compartir todo, de tanto recursos como deudas, como eh, la habilidad del uno con el otro, la sabiduría, las riquezas del uno con el otro, el poderío militar si era entre dos naciones. Así que en un pacto, como habíamos dicho, comparado con el matrimonio, de hecho en varias partes la Biblia compara el matrimonio como un pacto. Quiero ver algunas de esas, no sé si la hemos visto antes, pero en Malaquías 2:14 dice así, Malaquías 2:14 dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Y desde luego esa palabra pacto aquí es la palabra David, que ya la conocemos muy bien. Es un pacto que se hace pasando en medio de pedazos de carne, de animales divididos. Es alguien que llega a ser un aliado, una confederación o un convenio, una alianza, un pacto o promesa o juramento. Entonces vemos que cuando está hablando aquí de la mujer de su juventud, de su compañera y la mujer de su pacto, está hablando del matrimonio. De igual manera, en Proverbios 2:17, Proverbios 2:17, habla de una mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Nuevamente la palabra es nuestra famosa palabra perit, que es la palabra que estamos estudiando realmente en estas clases. Bien, entonces vemos que el pacto desde luego es una alianza, es un convenio como el del matrimonio en el que las dos partes llegan a ser una y comparten todo, se pertenecen el uno al otro, son fieles el uno al otro y hacen lo mejor el uno por el otro. Y de igual manera estamos en este pacto con Dios para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Y en un pacto pues hay términos del convenio. Eh, para hablar rápidamente del ritual que se hacía entre personas, por ejemplo, dos personas hebreas, dos israelitas, que hacían un pacto de sangre, lo hacían con ciertos pasos. Estos pasos que vamos a ver aquí no necesariamente son el orden, pero algún elemento de estos o todos los elementos que vamos a mencionar eran parte del pacto. Entonces, rápidamente, en primero de Samuel, que es un libro, no es una carta, primero de Samuel, 18:1,
1 Samuel 18:1. Dice que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar, está hablando eh, de hablar con Saúl el rey, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Siempre un pacto es basado en el amor. No haces un pacto con alguien que odias o no confías. El pacto está basado en la confianza. Y vemos que hay un intercambio de manto. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vemos que hay ese intercambio de mantos. Realmente la Biblia dice que nosotros teníamos este trapo de inmundicia que eran nuestras propias justicias, pero hemos recibido el manto de justicia de Dios. Entonces, en nuestro pacto con Dios hemos recibido ese manto de justicia. Ha habido un intercambio de mantos aquí. Un manto siempre representaba la vida o el estilo de vida o el rango de la persona. Por ejemplo, Jonatán dándole su manto y sus vestiduras y su cinturón también. El talabarte es como el cinturón, el cinto o el cinturón. Y también tiene que ver con la armadura, porque el cinturón era parte de la armadura. Pero vemos que hay un intercambio de armadura, de espada, de arco y su cinturón. Vemos que esto representa pues el poderío militar, su fuerza. Él estaba ofreciendo su fuerza y su habilidad de guerrero, de combatiente a David al darle su arco, su espada. Posiblemente ambos estaban intercambiando armas realmente. Eso era parte del pacto. Y realmente Dios nos ha dado su armadura. Eh, Nosotros, nuestras armas no son carnales, o sea que nosotros entregamos nuestras armas carnales, no vamos a hacer más lucha en la carne, sino que vamos a tomar las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, para las fortalezas que hay en la mente de las personas con ideas cerradas acerca de Dios. Podemos con la palabra destruir esas fortalezas. Llevar cautivo todo pensamiento a Cristo, dice ahí en ese pasaje. Porque la idea es pensamientos, ideas que se oponen, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esas cosas acerca del conocimiento de Dios están en su mente. Pero el punto es que hay este intercambio de armas. También el cinturón, ya lo vimos. También este cinturón es el que sostenía las armas y significaba: yo estoy dándote mi fuerza, estoy prometiendo o jurando todo mi aporte, todo mi soporte y protección. Aquí está mi fuerza, toda mi habilidad para luchar. Si alguien te ataca, ellos también me están atacando a mí. Tus batallas son mis batallas. Yo pelearé por ti y te ayudaré a defenderte y a protegerte. Básicamente esa era la implicación de este intercambio de armas y es básicamente lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Eso explicaría por qué cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, su nombre era Saulo antes, por lo menos es una versión de su nombre en el hebreo. El punto es que él no era creyente y estaba persiguiendo a cristianos, y en el camino a Damasco se encuentra con Jesús y Jesús le dice: ¿por qué me persigues a mí? El punto entonces es que Pablo no estaba persiguiendo a Jesús,
estaba persiguiendo a los creyentes, pero los creyentes estamos en pacto con Jesús y Jesús está diciendo, si te persiguen, si te atacan a ti, están atacando a mí. Y básicamente Jesús fue con quien se encontró Pablo, quien dio cosas contra el aguijón y definitivamente fue cambiado allí. El paso número 3 era, de hecho, lo que llamaríamos cortar el pacto o hacer el pacto. Y bueno, ya hemos visto Génesis 1 al 15, Jeremías 34, 18 y 19, tal vez podemos repasarlo. Jeremías 34, 18 y 19. Dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro, los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Básicamente está diciendo como quebrantaron el pacto. Si usted lee el contexto de los versículos anteriores, ellos habían renovado el pacto con Dios y parte del pacto era que sus hermanos no debían ser esclavos, por lo menos no por más de 7 años, y en caso de que alguien por deuda se vendía como esclavo, no debía ser esclavo por más de 7 años, y ellos los dejaron libres a sus esclavos hebreos, pero después de un tiempo se arrepintieron y los volvieron a tomar como esclavos. Entonces Dios dice que todos ellos que pasaron por entre los animales divididos, los voy a entregar a la espada y a la destrucción. Eso es lo que pasa cuando se quebranta el pacto. Pero gracias a Dios podemos estar firmes en este pacto que estamos con Dios, porque Dios nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros, y por ese pacto de sangre Él nos hace aptos para toda buena obra, como dice Hebreos 13, 20 y 21. Básicamente, al cortar el animal, ellos decían, estamos muriendo a nosotros mismos, a nuestros propios derechos, a nuestra propia vida, para comenzar un nuevo caminar en nuestro pacto, con nuestro compañero de pacto. Y habíamos visto que el pacto de sangre es el pacto más solemne, más sagrado, más permanente. Entonces, al señalar las partes de los animales divididos, las partes decían, Dios me haga lo que le sucedió a este animal y aún más si alguna vez yo quebranto este pacto. Entonces era muy, muy sagrado, muy serio, muy permanente. Otra parte del pacto número 4 era que ellos cortaban la palma, había una incisión, una cortadura pequeña, o en su muñeca. En todo caso era para darse la mano con el otro y básicamente mezclar su sangre allí, para decir que ahora eran una sola sangre. Básicamente de allí es de donde sacamos el estrechón de manos, viene del pacto de sangre, porque esto era, las personas que entraban en pacto se consideraban amigos. Abraham fue considerado amigo de Dios después de que hizo pacto con Dios. Básicamente la implicación era que a medida que la sangre se mezclaba allí, nuestras vidas están mezcladas y llegan a ser una sola vida, porque la vida está en la sangre. También había un intercambio, número 5, había un intercambio de nombres. Un intercambio de nombres, veamos en Génesis 17.
versículo 5. Génesis 17, 5. Dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Note que las nuevas letras incluidas en el nombre es la H y la A. Y si usted mira el nombre de Dios, el nombre Yahvé, realmente tiene esas letras. Básicamente hay un intercambio de nombres, porque a partir de ese momento también, después de que Dios hace pacto con Abraham, Dios también cambió de nombre. Ahora se llama el Dios de Abraham. Dios le pertenecía a Abraham y Abraham le pertenecía a Dios. Los dos se pertenecían el uno al otro. Usted y yo vamos a recibir un nuevo nombre en una piedrecita blanca, dice en Apocalipsis. Tenemos el nombre de Jesús, hemos recibido el nombre de Jesús, podemos usar ese nombre que es el nombre sobre todo nombre. Así que dice también que de toda familia en el cielo y la tierra toma nombre del Padre en Efesios, así que tomamos su nombre. Hay un intercambio. Básicamente, hay un intercambio de nombres y básicamente, aún en el matrimonio hay un intercambio de nombres. La esposa por lo menos recibe un apellido. Otro paso del pacto era hacer una cicatriz y esto se mezclaba con ceniza o pólvora para hacer una cicatriz y era parte del pacto. Por eso en varias partes dice que Abraham levantó su mano. Él estaba mostrando que era un hombre de pacto. Eso creo que está en Génesis 14. Miremoslo a ver. Génesis 14. Eso. 14, tal vez oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y les naciese en su casa. Entonces va a rescatar a su pariente Lot. Entonces, después de derrotar a esos reyes que habían secuestrado a su sobrino, versículo 17, Génesis 14, 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo del valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, o Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Recuerden que había también, vamos a ver, una comida del pacto. Eso, de hecho, es lo que hacemos en la Santa Cena, es celebrar el pacto, y Jesús cuando tomó la copa dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. En el versículo 19 dice, y le bendijo a Melquisedec, que es un sacerdote en el mismo rango del sacerdocio de Jesús. La bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces también el rey de Sodoma que estaba ahí le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces note que cuando él levanta su mano, realmente le está mostrando que ha hecho pactos y que es un hombre de pactos, porque hay una cicatriz en la palma o en la muñeca de las personas.
y básicamente era parte del pacto. De hecho, aún tal vez no tiene relación o implicación directa, pero es interesante mirar este versículo en Isaías 49. Isaías 49, 16. Isaías 49, 16. Dice aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida, está hablando de Jerusalén, si recuerdo bien, delante de mí están siempre tus muros, las palmas de las manos te tengo esculpida. Y realmente Jesús decidió conservar las heridas de la crucifixión porque son las heridas del pacto. Con un cuerpo glorificado, pues uno podría decidir no tener las heridas realmente. Um, digamos, si una persona no tiene una pierna o un brazo o las dos piernas le hacen falta, en su resurrección va a recibir su cuerpo entero, su cuerpo glorificado. Pero en ese sentido, pues Jesús había podido no conservar esas heridas, sino solamente eh, recibir su cuerpo completo, pero él decidió conservarlas porque son las señales del pacto. Él realmente son los recordatorios del pacto que él tiene con nosotros. Él constantemente estamos esculpidos en las palmas de sus manos, estamos allí esas heridas están ahí para recordar el pacto, la se mezclaba, como dijimos, ceniza o pólvora o algo para hacer una herida permanente como testimonio del pacto. De hecho, la circuncisión era otra forma de pacto en donde había una herida, una cicatriz permanente para dar testimonio del pacto que se había hecho y siempre estaría allí para recordar las responsabilidades del pacto el uno con el otro. Déjeme decir que en el Nuevo Testamento la circuncisión no es en la carne, sino en el corazón. O sea, si hay un corte que se hizo, Dios hizo una incisión allí donde nuestro espíritu que era pecaminoso fue cambiado, fue quitado y fuimos hechos nuevas criaturas. Y esa es básicamente la circuncisión del nuevo pacto, es del corazón. De hecho, muchas veces la Biblia dice aún a los del antiguo pacto, ustedes no son incircuncisos en su corazón, aunque se han circuncidado en la carne, son incircuncisos en su corazón. Realmente era algo del corazón. Básicamente sería algo semejante a decir que eh, vamos a ver esto en Romanos 2:27. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues hay una circuncisión del corazón, quiere decir que nos separamos, hay un corte. En nuestro espíritu en nuestro corazón estamos separados del pecado y del mundo, estamos crucificados con Cristo, estamos crucificados a la ley y estamos crucificados al mundo. Uh, Básicamente esa es la idea de la circuncisión del nuevo pacto. Estoy tratando de recordar un pasaje en Gálatas. Eh, eh, Dice aquí en Gálatas 6, yo puedo hablar desde el versículo
12, el versículo 12, Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Esta es la verdadera circuncisión. Yo estoy crucificado al mundo, a los deseos de la carne, y el mundo está crucificado para mí. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. El Israel de Dios es aquellos que son judíos en lo interior o son del pueblo de Dios, son descendencia de Abraham. Si usted está en Cristo, usted es el linaje de Abraham, como dice en Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa del pacto. Entonces, al estar en Cristo, estamos incluidos en ese pacto que Dios hizo con Cristo, hizo con Abraham y con su simiente, y la simiente era Cristo. Bueno, el séptimo paso de este pacto que hacían los hebreos era dar los términos del pacto y básicamente todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo tuyo es mío, tanto deudas como riquezas y posesiones, delante de testigos, digamos, había muchas veces testigos del pacto y nosotros tenemos una nube de testigos mirando nuestra carrera, tenemos al Espíritu Santo como testigo, la palabra es también un testigo, el Padre Dios y también los ángeles. Tenemos un pacto con Dios, pero quiero hablar entonces de los términos del pacto. De los términos del pacto, voy a voy a ver qué tanto tenemos de tiempo aquí. Vamos a ir directo en las 2 horas o en las dos secciones de la clase, por lo que no tenemos preguntas hoy, a menos que yo tenga alguna pregunta para mí mismo. Ok, pero básicamente vamos a seguir derecho y vamos a continuar con la clase. Si hay preguntas, entonces parece que Pastor Adoris quiere dejar algún tiempo después de esa hora o la semana entrante tal vez, algo así, para más preguntas. Más que todo ella las va a estar respondiendo. Si ella quiere que yo intervenga, pues me deja saber. Pero gloria a Dios, estamos hablando de los términos del pacto y cómo eran dados al hacer el pacto. Había diferentes convenios en los que, digamos, ellos convenían cuáles eran los puntos en los que estaban de acuerdo, pero implicaba protección, implicaba provisión, implicaba entregarse el uno al otro. Entonces, dentro de esos términos del pacto, podemos hablar de varias cosas y quiero ir a Génesis 26:5. Génesis 26:5. Una de las cosas que habían en un pacto eran
los mandamientos del pacto, los mandamientos del pacto. Yo quiero hablar un poquito acerca de eso, los mandamientos del pacto. Voy a compartir la Biblia aquí. Entonces, Génesis 26, 5. Está hablando de Abraham. En ese punto, ok, este pasaje que es Génesis 26, 5. Génesis 26, 5. Dice aquí, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Note que en un pacto, realmente, de hecho, podemos leer un poco desde atrás. Desde atrás, tal vez desde el versículo 3. Dios le está diciendo a Isaac: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Recuerde que ese juramento implica el pacto, o es una forma de referirse al pacto como juramento. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Es básicamente lo mismo que le había dicho a Abraham, se lo está confirmando a Isaac. Daría a tu descendencia todas esas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Es otra de las promesas del pacto. En tu simiente, benditas en tu simiente, no simientes, es básicamente hablando de Cristo. Las naciones enteras son bendecidas en Cristo a medida que cada persona de cada nación recibe a Cristo, recibe las bendiciones de Abraham, la promesa del Espíritu, la salvación, el nuevo pacto. El versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Básicamente había diferentes cosas allí, había preceptos. Entonces, la idea de preceptos aquí es algo que se observa, algo que, un cargo, algo que se desempeña, un encargo. De hecho, puede traducirse como un ministerio, un ordenamiento, un servicio, entre otras definiciones. En este contexto, yo pienso que se refiere a los encargos, a los servicios, a los ministerios, al ministerio. Usted y yo tenemos un ministerio, el ministerio de la reconciliación, pero también individualmente tenemos ministerios y todo eso es parte del pacto. Dios va a establecer, de hecho dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces Dios se está comprometiendo a que su ministerio va a ser usado por Dios, va a impactar personas, va a alcanzar personas, porque es parte de ese compromiso de Dios a través del pacto en la sangre de nuestro Señor Jesús. Habíamos dicho que el pacto está basado en el amor y es el amor de Dios por las personas, que Él quiere alcanzar y ministrar personas a través de usted. Entonces ahí dice precepto, hay también mandamientos. Esa palabra mandamientos, pues es claro lo que significa, yo creo, un estatuto, un mensaje, una orden, una palabra, un precepto. Una orden, órdenes. Los pactos tienen órdenes. El antiguo pacto tenía órdenes, mayormente eran como negativos, no haga esto, no haga lo otro, no desee esto, no codicie esto. Pero en el nuevo pacto tenemos otra clase de mandamientos.
Vamos a ver esto rápidamente. Yo lo mencioné en la clase anterior, pero en Hechos capítulo 1, versículo 1 en adelante, posiblemente el versículo 2 sería el más indicado aquí, hablando de Jesús que comenzó a hacer y a enseñar cosas hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y entonces vemos que hay una diferencia entre los mandamientos del antiguo y del nuevo pacto, en el sentido de que los mandamientos del nuevo producen la habilidad dentro de nosotros para hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Hay un deseo en nuestro espíritu de hacer la voluntad de Dios. Él es el que produce ese deseo por la nueva naturaleza que nos ha dado. Hemos sido hechos participantes de la naturaleza de Dios. Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y quiero buscar esa escritura. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay un deseo de Dios en nosotros. Hay un deseo de Dios puesto dentro de nosotros y el hacer. No solamente el querer, sino el hacer. Es decir, que digamos, hay el hecho de que a veces queremos hacer algo, pero no tenemos la fuerza para hacerlo, la habilidad para hacerlo. Entonces, algunos dicen, bueno, la intención es lo que vale, pero no pude hacer tal cosa, tal otra. Pero claro, la intención es importante, pero más también es importante que hagamos la voluntad de Dios. Pero Él produce ambas cosas, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Quiero mirar otro pasaje en Hebreos, capítulo 8. Oh, perdón, miremos Hebreos 7:18 primero y luego miramos el capítulo 8. Hebreos 7:18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, hablando de la ley del antiguo pacto o los mandamientos del antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento, porque nosotros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces note que el versículo 18, volviendo al versículo 18, dice que el mandamiento anterior queda abrogado.
o los mandamientos del antiguo pacto quedan abrogados por causa de su debilidad en eficacia, pues nada perfeccionó la ley. Realmente la ley no podía perfeccionar a nadie, la ley servía para mostrar nuestras imperfecciones, no para perfeccionarnos. Dijimos, es como la radiografía de un hueso fracturado. La radiografía no sana el hueso, sería la inmovilización, el yeso, bueno, todo eso, pero no la radiografía. Sin embargo, la radiografía es muy útil porque muestra exactamente cuál es la condición de la fractura, dónde está ubicada la fractura, cuál sería el mejor remedio o el mejor procedimiento, pero definitivamente solo la radiografía no sana la fractura. Es lo mismo con la ley. La ley era una perfecta descripción o una perfecta radiografía de nuestro pecado, que no podíamos cumplir ninguno de los mandamientos. Realmente solo Jesús vino y él fue el único que cumplió toda la ley. Él vino no para abrogar la ley, sino para cumplirla, y Cristo es el fin o el final de la ley. Pero aquí dice que nada perfeccionó la ley. Quiere decir que nadie fue perfeccionado por la ley. Nadie es justificado por las obras de la ley. No hay que confundir las obras de la ley con las obras de la fe. Las obras de la fe, fe sin obras es muerta. Pero las obras de la ley no son obras de fe. Son obras para decir, yo me puedo justificar a mí mismo. Yo me puedo salvar a mí mismo con mi buena conducta. Yo puedo llegar al cielo por mis buenas obras, pero eso es una ilusión, porque realmente solo por la obra de Cristo yo puedo llegar al cielo, solo por la obra de Él yo puedo ser justificado. La ley no perfeccionó nunca a nadie, solo mostró la imperfección nuestra. Bueno, entonces hay mandamientos, hay preceptos. Volviendo a Génesis 26, ya volvemos acá a Hebreos, pero Génesis 26, 5. Por tanto, Abraham oyó mi voz. Entonces algo importante es oír la voz de Dios, ¿cierto? En el sentido de en su palabra, por su espíritu, porque eso va a implicar el pacto que tenemos con Él. Esa palabra oír es, entre otras cosas, significa oír inteligentemente. Oír inteligentemente. A menudo con la implicación de atención, obediencia. Entonces, oír inteligentemente con la intención de obedecer. Es la idea de oír aquí. Y la Biblia dice que debemos imitar las pisadas de fe de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Él oyó la voz de Dios, oyó inteligentemente con la intención de obedecer. Y dice que guardó mi precepto. Esa palabra guardar significa, entre otras cosas, esta es la definición que me llamó la atención, atesorar. Podríamos decir que Abraham atesoró los preceptos de Dios, o los conservó, los cuidó, los guardó. Pero me gusta la definición atesorar. Entonces podríamos leerlo así, Abraham atesoró mi precepto. Esa palabra precepto, ya habíamos visto que es un deber, un cargo, desempeñar un encargo, también un ministerio. Podríamos decir, él atesoró mi encargo o mi ministerio. Estas son cosas que hay que hacer en
cuanto a un pacto. Hay preceptos o ministerios o encargos, hay que atesorarlos, hay que oír inteligentemente para obedecer. Y hay mandamientos, vamos a hablar un poco de eso. Aquí, entre otras cosas, es un mandato, sea humano o divino, pero en este caso es divino. Quiere decir también un mensaje, una orden, una palabra o un precepto. Entonces, él obedeció y guardó o atesoró también los mandamientos, escuchó la voz de Dios inteligentemente para obedecer los mandamientos. Y los mandamientos son una orden, una palabra, un mensaje de Dios. Entonces, en el nuevo pacto, vamos a hablar de la revelación del nuevo pacto que está mayormente en las cartas, en las epístolas del nuevo pacto, donde hay expresiones que son mensajes de Dios o órdenes de Dios que debemos atesorar y oír inteligentemente para obedecer. También dice estatutos. Un pacto tiene estatutos. Puede ser un decreto, una costumbre. Algunas son buenas costumbres. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Es bueno tener la costumbre de asistir o congregarnos, asistir a la iglesia. Algunos tienen por costumbre no congregarse, pero esa no es la costumbre que queremos, de las costumbres del pacto. Hay costumbres del pacto y esta es una, es congregarnos y cuanto más cuando vemos que ese día se acerca. También esta palabra estatutos quiere decir establecer, es una ley, un mandamiento nuevamente, una práctica. Hay prácticas del nuevo pacto, ¿cierto? Desde luego amar. Jesús dijo, este es el más grande mandamiento y básicamente el amor el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Veamos esto en Romanos 5:5 rápidamente. Hay personas que dicen, no, Dios dame amor para tal persona o tal otra, y la respuesta de Dios sería, pues yo ya le di el amor que tengo. Así, si usted nacido de nuevo, si usted ha rendido su vida a Cristo, dice aquí que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado no será, sino ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Nos fue dado. Si usted tiene el Espíritu Santo vino con todo el equipaje que traía. Parte del equipaje era el amor de Dios. Él se instaló en ese nuevo templo, que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, y trajo todos los muebles, todo el equipaje, trajo lo que Él es, lo que Él tiene, y eso implica que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que sería equivocado orar pidiendo el amor de Dios, porque si usted no cree las afirmaciones del pacto, y en el pacto Dios está afirmando que ya le ha dado su amor, si usted es salvo, ya tiene el amor de Dios, lo que tiene que hacer es usar ese amor que ya tiene para amar a otros. Sería equivocado orar por algo que Dios en su pacto ha afirmado que ya tenemos. Por ejemplo, hay personas que dicen que Dios te acompañe, pero la Biblia dice que Él nunca nos desamparará ni nos dejará. Entonces, yo no tengo que orar que Dios me acompañe porque ya me está acompañando. Soy el templo del Espíritu Santo, no el hotel del Espíritu Santo. Tenemos que orar de acuerdo al pacto. No podemos orar cosas que están fuera del pacto o en desacuerdo con el pacto porque estamos anulando nuestra oración de esa manera.
estamos orando cosas erradas. Igual no podemos orar por el amor de Dios. Dios, dame tu amor para tal persona, porque la Biblia dice que ya nos dio, es una afirmación del pacto. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No somos el hotel del Espíritu Santo, somos el templo del Espíritu Santo. Ese amor está allí para ser usado. Por fe empiece a amar personas que usted piensa que no puede amar. Por fe en el amor que ya está dentro de usted. Por fe en la garantía del pacto. Entonces hay afirmaciones del pacto, así como en un matrimonio, en una boda, en una ceremonia de matrimonio, hay los votos y el uno al otro se dan los votos para cumplir. La idea de los votos es para cumplir, ¿cierto? Pues Dios en su pacto ha dado votos o afirmaciones que Él está cumpliendo y garantizando con su sangre. Entonces dijimos que hay mandamientos. Uno de ellos es amar. ¿Por qué podemos amar? Porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que podemos amar a otros y a nosotros mismos. Amarse a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. De la manera que Dios nos ama. Amar a Cristo y perdonar a otros como Cristo nos ha perdonado. De hecho, entonces hay esos mandamientos. Quiero ir a Juan capítulo 14 y versículo 14. Está hablando de pedir todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Eso es lenguaje de pacto. ¿No le parece? Esa palabra hacer puede ser poner, practicar, prestar, procurar, producir. Si algo me pidieres, yo lo produciré. Esas palabras, si no existe, yo lo voy a producir. Redimir, tomar, trabajar, actuar, causar, preparar, celebrar, cometer, conducir, constituir, convertir, cumplir, dar, dejar, echar, efectuar la purificación, ejecutar, ejercer, encaminar, encender, enderezar, establecer, ganar, guardar, hacer, lavar, infringir. Bueno, significados de esa palabra yo lo haré. Si no existe, Él lo hará. Cuando estamos así de comprometidos con Él, para que lo que Él diga, nosotros lo hacemos. De igual manera, Él está así de comprometido para que lo que nosotros pidamos, Él lo hará. Este es un pacto entre dos personas y las dos personas tienen que participar y colaborar y fluir el uno con el otro. Y luego en el versículo 15, Juan 15, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si lo amamos a Él, esa palabra es la palabra ágape, o viene de la palabra ágape, que es el amor de Dios, el amor divino. Pero hay que guardar los mandamientos de Él, hay que llevarlos a cabo. Hay que estar siempre con esa idea de obedecer los mandamientos. Aquí la palabra guardar no significa guardar en la mesa de noche, en un cajoncito en la mesa de noche, sino de poner en práctica. De hecho, esta palabra significa vigilia, tal vez afín, guardar, guardar para que no sufra pérdida o daño, mantener el ojo sobre algo. Básicamente eso es la idea. Retener
mantener, conservar, custodiar, reservar. Es muy parecido al significado de guardar en el hebreo. Bueno, listo. Entonces, si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, aquí vemos que hay mandamientos. Yo quiero ver algunos mandamientos y afirmaciones del nuevo pacto, y con eso quiero terminar nuestro tiempo. Algunas afirmaciones y mandamientos del nuevo pacto. Lo que quiero mostrar aquí es que cuando estamos hablando de los mandamientos y de las afirmaciones del nuevo pacto, estamos diciendo que la palabra de Dios es el pacto y que al hablar de mandamientos y de afirmaciones, si hemos hablado durante toda la clase acerca de cómo es de fuerte y de firme un pacto de sangre. Cuando Dios afirma cosas en su pacto acerca de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer, y de lo que nos ordena hacer, definitivamente nos está dando la habilidad de hacerlo. Y un ejemplo es cuando Jesús le dijo a los enfermos, levántate y anda, ¿no? Y eran paralíticos o algo. Él le dio una orden, no era una sugerencia. Si te sientes con deseos de levantarte, pues levántate y anda. Si está haciendo solecito y no está lloviendo, levántate y anda. No, él le dio una orden, levántate y anda y toma tu lecho. Así que esa orden capacitó y habilitó a esa persona para hacer lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Cuando le dijo a Pedro, camina sobre el agua, ven. Pedro le dijo, si eres tú, ordena que yo vaya a ti. Él dijo, ven. De hecho, vamos a mirar ese pasaje en Mateo 14:22. Voy a compartir la escritura aquí con ustedes. Mateo 14:22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Hasta la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndolo andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Esta es una orden también, tengan ánimo. Jesús es el gran yo soy, no teman. Entonces él le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ni siquiera le dijo, prométeme que voy a caminar sobre las aguas. Y pues amamos las promesas de Dios, pero también amamos los mandamientos de Dios, porque los mandamientos los puedo hacer ya. Las promesas de Dios, dice la Biblia que tengo que, por la fe y la paciencia, heredo las promesas. Y que me toca esperar, tener paciencia, las promesas son promesas. Y se van a cumplir, gloria a Dios, con fe y paciencia serán las promesas, pero los mandamientos los puedo hacer ya. Andad en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, eso es un mandamiento y lo puedo hacer ya. Entonces, Pedro dice que Jesús dijo, ven. En el versículo 29, Jesús le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Andaba.
quiere decir que estaba caminando. No es solo un paso, no es que dio solo un paso y se hundió, porque eso no es caminar. Caminar es dar varios pasos. Dice que la definición de esta palabra es andar todo alrededor, andar en general, toda capacidad, caminar, conducir. Bueno, entonces, pero esa palabra significa caminar. Pedro está por el mandamiento de Jesús cuando él dijo, manda que yo vaya a ti. Y Jesús dijo, ven. No fue una sugerencia, no fue una promesa, sino un mandamiento. Y Pedro caminó sobre esa. Cuando tuvo temor, él básicamente se hundió por falta de fe. El mandamiento requiere fe. Fe en que Dios ha hecho un pacto poderoso con nosotros y que a pesar de las circunstancias podemos obedecer y tenemos el poder de Dios para obedecer. Quiero recordar un pasaje aquí en Lucas 1:37, cuando el ángel le dice a María que va a concebir a Jesús. La Biblia dice, porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y bueno, suena bien, que nada es imposible para Dios. Y espero que sí estoy mostrando la Biblia aquí. Aquí vamos. Dice, porque nada es imposible para Dios. Esa palabra nada realmente no está tan bien traducida. Aunque suena muy bien, nada es imposible para Dios. Bueno, la palabra significa, tiene dos partes. Una es esta O, que es básicamente una cláusula negativa, o sea, como decir no. Y la otra es la palabra rema. Y la palabra rema es una declaración, una orden, puede ser una orden, un asunto, bueno, pero el punto es que, déjeme mostrarle en la versión internacional, en la nueva versión internacional, cómo se traduce este pasaje. En la nueva versión internacional, tal vez no es tal vez es en la versión en inglés, pero voy a mostrarle eso, la versión en inglés, aunque no sé si hablará inglés, pero dice, porque ninguna palabra de Dios va a fallar jamás. Y tal vez un poco mejor la traducción. Pero el punto es que esa palabra nada es ningún rema. Es imposible para Dios. Ningún rema de Dios es imposible. Cuando Él da ese rema, ese mandamiento, esa palabra, nada es imposible. Cuando Él dice, por las heridas de Cristo fuimos sanados, es una afirmación de Dios, está en tiempo pasado, así que es poderosa. Fuimos sanados por las heridas de Cristo. Cuando Él dice, eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, es una afirmación poderosa. Ningún rema, ninguna palabra de Dios es imposible. Y eso quiere decir que los términos del pacto, todos son posibles. Dios las hace posibles. María le dijo, pero ¿cómo es posible que yo voy a quedar embarazada si ni siquiera estoy casada todavía y todo eso? El ángel le dice, porque ninguna palabra de Dios es imposible.
el Espíritu Santo la cubriría con la presencia de Dios y ese ser sería engendrado en su vientre. Jesús dice aquí en el versículo 35, Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esa palabra poder, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Esa palabra poder del Altísimo que la cubriría es la palabra dunamis, que quiere decir poder milagroso. De hecho, de la palabra dunamis sacamos la palabra dinamita. Es un poder explosivo. De hecho, poder milagroso, por lo general y por implicación, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia, potestad. Entonces, básicamente, María fue habilitada por el poder del Espíritu Santo para hacer la voluntad de Dios. Ella en su propia fuerza no podía hacer esto de engendrar a Jesús por sí misma, pero el poder del Altísimo la cubrió con su sombra y entonces fue posible. Esa palabra sombra allí es interesante también. Es la palabra en el griego que significa, entre otras cosas, arrojar sombra, pero por analogía, envolver en un resplandor brillante, investir con influencia sobrenatural, cubrir, hacer sombra. Entonces, básicamente la gloria, la presencia sobrenatural de Dios, la habilidad de Dios nos va a investir para hacer su voluntad. Las palabras, las remas y los mandamientos del nuevo pacto, todas son posibles. Nada, ninguna de esas palabras es imposible. Nuevamente, esa palabra nada está compuesta de varias palabras aquí. Una de esas es todo, clara, pero la otra es rema, que es una declaración. Recuerda que hay declaraciones del pacto, un asunto o tema, hay temas del pacto, una narración, orden o disputa, bueno, o una palabra. Entonces, puede ser una orden. Rema puede ser una orden. Ninguna orden de Dios será imposible, ninguna afirmación de Dios será imposible, porque en este pacto Él se ha comprometido a que se hagan posibles. Si la Biblia dice que usted está muerto al pecado, usted está muerto al pecado. Si la Biblia dice que la ley del espíritu de vida nos ha ligado de la ley del pecado y de la muerte, usted puede caminar en fe en estas cosas. Tenemos estas afirmaciones de Dios, estos mandamientos de Dios. Veamos algunos para terminar. Aquí, Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es una orden, ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Alguien dice, pero yo no tengo fuerza, no tengo la fuerza para hacer cosas para el Señor, pero hay una orden y esa orden es posible, hace que esto sea posible, hace que usted pueda hacerlo. Si usted camina en fe en esta orden, como Pedro caminó sobre el agua, por fe en el mandamiento, en el mandato. Otra es vestidos de toda la armadura de Dios. Otra es
Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Le voy a dar más mandamientos aquí, ¿está bien? Dice aquí en el versículo Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esa herencia es la herencia del pacto, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, ese pacto de sangre, el perdón de pecados. Más expresiones o afirmaciones del pacto y más órdenes del pacto. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Otra más en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en el griego significa ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de él. Y hay muchos más: ser santo porque yo soy santo, andar en el Espíritu, otras afirmaciones como ya no sois esclavos del pecado, ya no son esclavos del pecado, sino siervos de justicia. De hecho, quiero leer una frase para terminar aquí, un versículo en Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Note que dice aquí que fuimos entregados a esta forma de doctrina. Es un pacto que viene en forma de doctrina, es una enseñanza, es un pacto, es la enseñanza del pacto. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Qué podemos hacer en Cristo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, la Biblia dice en 2 Corintios 3 que el pacto que ahora tenemos es mucho más glorioso que el antiguo pacto, que el pacto con Moisés, que la gloria que tenemos ahora es superior a la gloria que Moisés tuvo, y que la gloria que ahora tenemos hace ver la gloria del antiguo pacto como si no fuera gloria. Entonces, tenemos un tremendo pacto con mejores promesas y vamos a crecer en este pacto, a entender este pacto, a comprometernos a este pacto para hacer la voluntad de Dios, para dejar que Él haga en nosotros toda buena obra, porque Él nos va a capacitar, nos va a hacer aptos, nos va a remendar, nos va a reparar, nos va a preparar para hacer toda buena obra de acuerdo a su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, como dice en Hebreos 13:20 y 21. Entonces, muchas bendiciones y que
sigan creciendo en las cosas de Dios. Vamos a creerle a Dios por un gran reporte de esta clase y que vamos a ver a la nación de Perú en avivamiento. La Biblia dice que Él quiere derramar de su espíritu sobre toda carne, quiere decir toda carne peruana, y que Él quiere alcanzar hasta lo último de la tierra con el Evangelio. De hecho, el Evangelio es la gran comisión, es uno de esos encargos que Él nos ha dado. Usted y yo estamos capacitados para hacer la gran comisión, predicando a toda criatura, echando fuera demonios, dice allí, hablando en nuevas lenguas, con protección sobrenatural, todo eso con las señales que acompañan la palabra. La Biblia dice que es una comisión dada por el Señor y que el poder de Él está acompañando a aquellos que hacen la gran comisión. Bendiciones a todos y seguimos charlando en otras clases. Gracias.